Good morning. Welcome to Domino's Pizza. Where we order. I'm gonna order a large one with lots of pineapple. Excellent. Would you like anything else in your order? Big Coke and some chicken tenders. Awesome. Your food? They will arrive? Never. Sí, it will never arrive, but... With good choice. And, Well, that sounds terrible. Thank you. tengo una excelente spot para esto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Lluvia de Ideas. Mi nombre es Laura. Bienvenidos, mi nombre es Mati. El día de hoy quiero que hablemos de lo que está pasando en la CNEDH. Yo también soy de las personas que ya no quiere ver las noticias, que a veces ya no quiere ni saber lo que está pasando en México, porque ya sé qué es lo que está pasando en México, ¿no? Es lo mismo de siempre y yo entiendo ese sentimiento, pero en esta ocasión quiero que las personas que se han alejado de las noticias, como yo, por ejemplo, aún así sepan lo que está pasando. La CNDH es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es un organismo público autónomo del Estado de México. Esto quiere decir que no depende de otra autoridad. Y su misión es la defensa, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos reconocidos en la Constitución mexicana, los tratados internacionales y las leyes. En pocas palabras, obviamente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos protege los derechos de todas las personas, en este caso todos los mexicanos y mexicanas. Pues en este momento, mientras grabamos este episodio del podcast, y no lo sé, pero probablemente por un tiempo más, tal vez cuando salga este podcast al aire ya tengamos una respuesta más definitiva, pero el edificio de la CNDH en la Ciudad de México ha sido tomado por un grupo de personas de diferentes colectivos, de familiares de víctimas y feministas que están ahí reunidos para ser escuchados. Qué irónico, ¿no? Sí. Bueno, creo que ese era el punto, ¿no? Ir ahí para decir, oigan, estamos aquí. Hasta este momento, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha descartado el uso de la fuerza pública para desalojar las instalaciones, y ha dicho que tanto la Comisión como la Secretaría de Gobernación están abiertas al diálogo, lo cual me parece lo mínimo que podría hacer, considerando que no vivimos en una dictadura, pero bueno, eso bien. Luego, también dijo esto: diálogo sí, pero yo creo que es otro tipo de situación. Hay una demanda justa, pero ya se convirtió en asunto político, abrazado por el conservadurismo. Yo no sé por qué está tan obsesionado con los conservadores. Luego dice algo de una mamá, que creo que es familiar de una de las víctimas, que está afiliada a cierto grupo conservador, pero pues a mi punto de vista esto es algo que no tiene nada que ver si las víctimas fueron personas conservadoras o no, da igual. No se trata de nada de eso, sino de obtener justicia para todos. Qué mala onda que siendo el presidente esté haciendo también esta división, ¿no? Porque al final del día sabemos que eso es lo que impacta más en las personas. Queremos que todo sea más justo y igualitario para todos los ciudadanos, y luego viene este señor y dice eso. Entonces son mensajes muy confusos. Sí, siento que demerita mucho el mensaje, en plan, no, esto ya se convirtió en cosas de conservadores. Es como, ¿qué? Ajá, sí. ¿Qué? Y es la persona menos indicada para decirlo, creo yo. O sea, está obsesionado con los conservadores. Es como su archirrival. Me recuerda al meme, si has visto de Mean Girls, de Chicas Pesadas, donde sale Regina George diciendo, "Why are you so obsessed with me?" Porque estás tan obsesionado conmigo. Sí, es como... Acabas de definir este gobierno. Sí. Why are you so obsessed with me?
Ok. Bueno, ok, lo siento. Vamos a Pequeño continuar un detour. poco más seriamente. Ujú. Ok, entonces, ¿cómo empezó esto? Bueno, pues por supuesto son varias historias ocurriendo simultáneamente, pero vamos a empezar con esta. La hija de Erika Martínez tenía 7 años cuando el hermano de su padrastro abusó sexualmente de ella. Todos ellos vivían en la misma casa, así que ellas hicieron la denuncia y tras la denuncia ellas se quedaron sin casa porque pues no querían vivir en el mismo lugar o no sé si él las corrió, etc. Pues 3 años después no ha habido justicia, no ha habido un adelanto en este caso, el presunto agresor sigue libre y Erika y su hija pues no tienen dónde vivir. Por eso ahora dice que se quedará en el edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Centro Histórico que tomaron desde el viernes por colectivos feministas y de las víctimas y aseguran que ya no lo devolverán porque se va a convertir en un refugio. Es Pues muy buena idea. obviamente Perdón. sí, es buena idea, es como, a ver, pues, no me das dónde vivir, voy a vivir aquí. No tanto ¿No eso. está este lugar para defender mis derechos? Es que mira, tengo como sentimientos o ideas encontradas también un poquito en este sentido. Si bien, ok, existe una víctima y existe una institución en este caso que se encarga de brindar apoyo emocional, psicológico, etcétera, pero pues obviamente ahí ya no le compete a esta institución darles un hogar para vivir. Tal vez, y por eso digo que muy buena idea, tal vez, o sea, sí, los programas están mal, porque podría haber un programa en el que precisamente filtren a estas personas que han sido víctimas de abusos y les den un refugio temporal, porque al final de cuentas hay que recordar también esto y lo que a veces pasa, digo, estoy hablando un poquito de más, lo que creo que a veces pasa en el centro y sur de México, que quieren una respuesta o una solución por parte del gobierno como única solución, no sé si me explico. Entonces es ahí donde, pues sí, pero no, porque a veces decimos muchas cosas del gobierno, pero también nosotros como ciudadanos no estamos, no me refiero a este caso, obviamente no, otros casos, que nosotros como ciudadanos exigimos mucho, pero también no hacemos algo, no sé si me explico. Ah, ok. Exacto. Parte, claro. Entonces ahí por eso digo que es muy buena idea las de esta señora, es como, pues no me estás brindando ningún tipo de apoyo y en este momento no tengo dónde vivir y pues obviamente ellas no van a querer vivir ahí toda su vida, es simplemente el apoyo inmediato, porque también pasa esta situación, cuando no hacen las denuncias inmediatamente, típicas frases machistas, ¿por qué se esperó tanto para denunciar? Porque no hacen nada, al final de cuentas, es como, what? Sí, o sea, ellas tienen 3 años esperando, por ejemplo. Ajá, demasiado. Claro. Y bueno, pues fue justo la hija de Erika, que ahora ya tiene 10 años, quien pintó sobre el cuadro de Francisco y Madero, que estaba en el interior de la comisión, un acto que el presidente dijo en su conferencia matutina de lunes que era vandalismo y que quien lo haya hecho es porque no conoce la historia o es un conservador. ¿Por qué otra vez con los conservadores? Un conservador puede saber historias. Bueno, este cuadro, esto lo dice la señora, este cuadro, estas flores, estos labios pintados, se los pintó mi hija, una niña que a los 7 años fue abusada sexualmente. Entonces, quiero decirle a este presidente que cómo se indigna por este cuadro, ¿por qué no se indigna cuando abusaron a mi hija? Esta es obviamente una de las peticiones o de las cosas que dice Erika, que creo que es así de fuerte y así de sencillo. O sea, ¿cómo llegamos a este punto en que un pedazo de madera con pintura es no solo más importante, sino más valioso para el gobierno? Que esto sí lo defienden y salen ahí a hablar de eso, que pues una persona, un humano de carne y hueso. Sí, es muy triste, como, no sé si es la edad o qué, pero pues, o sea, ¿qué te tiene que pasar en la vida para que seas tan poco sensible y te importe más un cuadro? No entiendo. Bueno, a su lado,
otros cuadros de Miguel Hidalgo, José María Morelos y Benito Juárez. Esto me dio risa y me encantó también. Vienen intervenidos, o sea, también los rayaron y los exhibieron puestos de cabeza, porque todo está de cabeza en este país. O sea, eso es lo que explican los manifestantes. Nice. Además de que estaban hablando que querían subastarlos para conseguir algo de la reparación del daño que reclaman que las instituciones no les han dado. Erika, por ejemplo, que es la mamá de esta niña, dijo que solo recibió un apoyo de 300 pesos cada mes, mientras sigue con el proceso legal y sin un lugar donde vivir, sin casa. 300, Este solamente 300 pesos cada mes por 3 meses, ¿o cómo? 300 pesos cada 3 meses. What? Esto es una nada. Es una mentada de madre. O sea, Eso es lo que es. no te pases. No es nada. Como tú dices, o sea, obviamente los programas están mal, ahí faltan muchas cosas. Es que eso es lo que está mal, que vivamos así. Debe haber otro tipo de apoyos, debe haber un lugar a donde acudir, una forma de empleo, o sea, ¿cómo va a salir adelante si no hay los Creo que medios? por mucho tiempo hemos traído la narrativa de que México es un país pobre, México es un país pobre, pobrecito México, quién sabe cómo le hacemos. Claro que no, no es un país pobre, es un país muy, muy rico en recursos, muy rico en... Hay demasiada gente, o sea, entiendo que a veces no se dan Sí. abasto las instituciones, pero también entiendo que el gobierno gasta lo mínimo, o sea, gasta lo mínimo para sus En ciudadanos. las instituciones. Claro, y entonces Ujú. en este caso la CNDH también, o sea, ¿de qué manera vas a regular este tipo de instituciones que son autónomas? Debe haber una forma también de regularlas. No puede ser de que soy autónomo y no me Claro. puedes tocar. O sea, no, o sea, cálmate. Ujú. ¿Cuáles son tus planes para el, no sé, para el año? ¿Cuáles son tus planes semestrales? ¿En qué le vas a meter el dinero que te estoy dando? ¿Y cuántos casos realmente están saliendo al año o al mes, Ajá. etcétera? Porque los casos se suman y se suman y se suman. Claro, y además, tal vez en qué grado están esos casos. Son casos muy extremos, muy difíciles, donde la gente pierde su hogar, tiene que huir de su núcleo familiar porque el abusador es un miembro de la familia. Pues obviamente tienes que contar con la infraestructura. No les vas a poner un hotel 5 estrellas, o sea, también de que, por Dios, Ajá. algo, pues, como ellos lo dicen, o sea, Básico. sí, algo humanamente sostenible y humanamente, pues, posible de aprovechar, ¿no? No. Sí, básico, decente. Ya. Oh. Bueno, ella fue una de las caras visibles de las manifestaciones de este lunes pasado. Es que como yo llegué El lunes. Bueno, junto con otra persona que se llama Yesenia Zamudio, que es madre de Marichuy Jaimes, asesinada en el 2016, que encabeza el frente Ni Una Menos. Tal vez ya hayan oído sobre este frente o este grupo. Es una organización feminista enfocada en los feminicidios y otras violencias de géneros, que fue parte de los colectivos que tomaron las instalaciones el viernes. En el interior hay entre 30 y 50 personas, incluyendo niñas y niños, familiares de personas desaparecidas y chicas más jóvenes de colectivos como Crianza Feminista, Movimiento Estudiantil Feminista, Aquelarre Violeta, algunas de las cuales se denominan anarquistas. Eso también parece importante porque como hay varios grupos, los grupos que son más radicales sí están tratando de diferenciarse y de decir, ok, estas otras personas no están haciendo lo que nosotros estamos haciendo o no están de acuerdo con estas cosas que nosotros estamos haciendo, lo cual me parece bien, porque pues sí, a lo mejor el familiar de la víctima, pues es que lamentablemente, porque parece que si te sienten asociado o algo, pudiera ser en detrimento para ti. Mira, desafortunadamente ya está más que comprobado que en este país las marchas pacíficas, de la manera pacífica, no tiene impacto. O sea, correcto. Esto es como una especie de Exacto. autoterapia para la víctima o para las personas que están ahí. Pero está muy bien que este grupo radical, o sea, ya se está expresando de manera abierta y diciendo, sí, nosotros somos los que le estamos madreando los cuadros, nosotros somos las que estamos entrando y tomando este lugar.
¿Por qué? Porque no se está haciendo Ajá. nada. Entonces, el hecho de ponerle un Sí, rostro también hace que sea más serio. No sé si me explico. sí, o sea, sabes con quién estás hablando. Y bueno, dentro de este proceso, pues montaron unas mesas afuera como centro de acopio, a donde estuvieron llegando durante el Día de Naciones de Productos Básicos, o sea, para comer, porque pues se iban a quedar ahí días, Ujú. hasta colchonetas, tanto para las mujeres que estaban dentro del edificio como para las víctimas, o sea, las personas que están fuera, que están en condiciones terribles. Claro. Entonces, el lunes pasado, que ya no sé qué lunes estamos hablando, ahorita les aclaro las fechas, este lunes se había llegado a un acuerdo con una parte de las familias que permanecen al interior para tener un diálogo con las autoridades de la CNDH y de la Secretaría de Gobernación, que finalmente no se concretó porque querían que los inconformes o las personas que están ahí fueran quienes se trasladaran a otras oficinas, mientras que las autoridades de la comisión rechazaron acudir al lugar de la toma. O sea, le dijeron, no vamos a ir, ustedes tienen que venir aquí, porque con el argumento de que no todos los manifestantes querían dialogar. O sea, total, pues, bueno, en ese momento no se realizó el diálogo porque querían que salieran de las instalaciones para ¿Sabes? para Bueno, hacerlo. no sé cuáles vayan a ser como pues lo que pidan estas mujeres o el diálogo, no sé en qué se va a basar, pero sería muy bueno eso, o sea, que como hay un grupo que está ahí adentro y que tomó posesión de este lugar, pudieran entre ellas pues llegar a un acuerdo con cosas muy, muy precisas sobre lo que sienten que requiere la institución y cómo sienten ellas que pueden ser escuchadas sus peticiones y cómo puede trascender este incidente, o sea, de manera positiva, tanto para la institución como para ellos. Y yo agregaría, pero estoy otra vez como estoy hablando además, me estoy como overstepping, pero si una de esas personas que está dentro de esta institución, o sea, ¿por qué no pones a civiles ahí a trabajar contigo, a tener ese feedback, a tener, pues tienen más esa sensibilización Es de cierto, decir, esto no es la casa de papel en que si entras te van a matar, o sea, esto claro, es unas personas que están ahí y pueden hablar, claro. y si no has respetado sus derechos humanos todo este tiempo, pues ¿qué te hace pensar que puedes entrar a la fuerza? O sea, no, o sea, respétales ahorita de perdido, ¿no? Entonces yo creo que no importa que tanto se tarden, y lo ideal sería que esto trascendiera, o sea, que no fuera solamente este incidente y que está en las noticias y que ahorita nos llama la atención eh, por los comentarios del presidente, más que por en sí la noticia, que tiene un trasfondo mucho más denso y mucho más importante. Entonces Exacto. aprovechar esa plataforma para decir, a ver, es que no le estamos pidiendo las perlas de la Virgen, o Peras sea, al olmo. estamos pidiendo pinches derechos humanos. ¿Te digo cuáles son algunas de sus peticiones? Yes. Aquí las tengo. Entre sus peticiones están la investigación y resolución de sus casos. Of course. O sea, lo Su que trabajo. ya deberían haber Ajá, hecho, ¿no? hagan su trabajo. La emisión en alerta nacional por violencia de género. O sea, que se tomen en serio lo que tiene años igual, supongo. Sí, necesitan highlight the problem. Necesitan como ver el problema, decir, en tal estado está pasando esto y está bien grave. Sí, exacto. Otra es actualizar el protocolo de atención a delitos de violencia contra menores de edad. Of course. Porque aunque no está lo suficientemente reforzado como debería estar. La creación de fiscalías feministas y casas de refugio. Cosa que también creo que ya debería existir. Probablemente existan unas cuantas, unas dos. Pues ¿cuánto te gusta que tenga la CNDH, o sea, este instituto? ¿Como cuántos años? Se fundó en 1990, ¿ok? 2000, 2010, wow. 2020. 30 años. ¿Es en serio? En esos... Tiene 30 años apenas. Increíblemente. Aún así, en esos 30 años, digo, obviamente quiero pensar que como en todas las instituciones, hay un problema muy, muy fuerte con las instituciones en México, y es que están
están al límite, o sea, ya están al límite. Cuando empezó toda la pandemia, el sector salud ya estaba en su límite, o sea, ya no era como que, right? Entonces, Sí, sí. Yo sé que, por ejemplo, en el sector salud los doctores dan mucho de ellos mismos, o sea, dejan mucho ahí y impactan de manera positiva, muchos de ellos, en la vida de los ciudadanos. Pero también sé que hay muchas fallas, por lo mismo que el gobierno aporta lo mínimo o da lo mínimo hacia los ciudadanos, es que sé que hay muchas carencias y problemas. Entonces, en esta fundación no dudo que hayan hecho cosas buenas. De no haber una institución, a haber una institución, dices, bueno, entonces, en esos 30 años, o sea, ¿cuántos casos no te gustan que hayan pasado por sus ojos como para poder detectar las necesidades? Digo yo. Pues sí, pero en este caso, como dices, no me doy abasto y hay que crear nuevas leyes, nuevas instituciones, pues lo que están pidiendo. O sea, lamentablemente todo recae también en el gobierno porque si bien estas personitas que trabajan aquí, no todos obviamente, no sé, pero algunos han reportado el desabastecimiento o la necesidad de crear, por ejemplo, albergues o de crear espacios para las víctimas, pues tiene que haber una respuesta de gobierno, ¿no crees? Claro, exacto. Es ahí donde dices, ¿no escuchan? ¿Son sordos o qué les Sí, no hay una respuesta. Porque esto no es de ahorita, no van 2 casos, no van 2 personas que les sugieren. Es como, esto ya está 30 years, people. Ya, desplomando. Bueno, otra de sus peticiones es la implementación de un programa de despensas y de oportunidades, garantizar un óptimo proceso para reparar los daños a las víctimas, ser mediador para que las instancias correspondientes cumplan con los pliegos petitorios, trabajos con perspectiva de género que brinden facilidades para el autoempleo y que no haya persecución en contra de las familias que forman parte de la protesta en la sede de la CNDH. Claro, sí. Obviamente que no los vayan a regañar. No, es que deja cuando tú regañar. Mira, pasa un poquito como, por ejemplo, en los trabajos. Ves que están los derechos del trabajador y todo esto. ¿Qué ha pasado históricamente con los trabajadores que demandan y que alzan la voz y todo esto? O sea, históricamente quedan en una lista negra y no pueden conseguir trabajo. Ahí. Entonces, son situaciones bien difíciles que no se hablan, que se sobrellevan, pero que llegan a un límite. Entonces, obviamente, ahí esa es una de las posibles consecuencias. Sí. Sí, por eso está en sus peticiones. Posible impacto. Como, oye, pues, no vayas a afectar a estas familias. Están, tratando de salir adelante. Ajá. Claro. ¿Cómo empezó la protesta? María Isela Valdés se volvió noticia nacional. No sé si tuviste esta noticia. Cuando se arrodilló ante el presidente en el Palacio Nacional para pedirle justicia en el caso de su hijo Roberto Quiroga. Sí. Sí. Bueno, él fue desaparecido en Tamaulipas en el 2014 y tras lo cual le prometió, el presidente le dijo, te lo voy a entregar. Pues ha pasado más de un año desde esa única vez en que familiares de desaparecidos pudieron reunirse directamente con el presidente y pues estuvo llena de reclamos de familiares diciéndole lo que necesitaban y lo que había pasado. El presidente prometió que cada 3 meses revisarían su caso, pero nada de eso ha pasado. Entonces, el pasado miércoles 2 de septiembre hubo una reunión de ese colectivo con la titular de la CNDH, que es Rosario Piedra Ibarra, a la que acudieron otras 2 víctimas de San Luis Potosí, Marcela Alemán y Silvia Castillo, que eran madres de una niña víctima de violación sexual y de un joven asesinado, respectivamente. O sea, cada una con su caso. Tenía... Bueno, pero como Piedra Ibarra les dijo que las carpetas estaban mal entregadas y que tendrían que volver a San Luis. O sea, no sé cómo las recibió, les dijo esto no está bien, o sea, como si fuera la escuela.
y que tenían que volver a San Luis a hacer no sé qué. Pues Marcela, una de las madres, decidió amarrarse una silla, mientras que Silvia despertó preocupación porque incluso amenazó con suicidarse, según relata Delia Quiroa, hija de María Isela y también activista. Entonces pasaron la noche al interior de las oficinas y afuera empezaron a ir feministas a apoyar la protesta. Hasta que el viernes por la mañana, el día siguiente, las colectivas entraron, desalojaron a los trabajadores e informaron que era una ocupación del edificio para convertirlo en un refugio de víctimas. La propia CNDH confirmó en un comunicado que el 2 y 3 de septiembre la comisión había trabajado con normalidad y que fue hasta el viernes 4 que su titular y trabajadores ya no pudieron entrar. Al día siguiente, las 2 mujeres que habían iniciado la protesta, o sea, las madres de estas víctimas, se fueron. Pero las activistas, las feministas que estaban afuera y que ya habían entrado, se quedaron adentro. O sea, la toma continuó. Yesenia Zamudio, del Frente Ni Una Menos, deslindó la toma de decisiones de esas 2 mujeres y acusó que Piedra Ibarra las abandonó y por eso muchas otras víctimas decidieron apoderarse del lugar. Además, señaló que en otros estados ya se están planeando tomas similares de oficinas de derechos humanos o de las fiscalías, que son las que no investigan y resuelven los casos. O sea, las fiscalías son las que deberían estar investigando los casos. Delia Quiroa, por su parte, también deslindó a su colectivo de Marcela y de Silvia. Señaló que actualmente hay dentro 5 familias de desaparecidos que no están de acuerdo en algunos de los actos que han cometido las feministas. Lo que te decía de que se están separando, están diciendo, ok, mira, esta gente pues no está totalmente de acuerdo, está aquí por su familia o por estas razones que tienen en común, pero obviamente pueden tener un poco, pues no diría objetivos totalmente diferentes, más bien objetivos similares, pero diferentes formas. Bueno. Pues sí, es que otra vez, o sea, tal vez si ellos quieren hacerlo de manera pacífica, pero este grupo que tomó el edificio sabe que no va a haber mayor impacto, o sea, van a traer a la gente dando vueltas y vueltas, entonces... Sí, exacto, o sea, me da tanta tristeza, imagínate estas madres que pues va y se amarra la silla porque dice, ¿de qué manera me van a escuchar? O sea... no fue sino por este grupo que se acercó y fue como a apoyarlas y entraron, etcétera, que se hizo más grande, pero pues una madre también después de tanto, imagínate, estás cansado, estás agotado, estás al punto Es que es uno de los problemas principales, o sea, se quejan de que no hay denuncias, ok, y luego hay denuncias, pero no aplican la ley, entonces es demasiado frustrante y al final, ¿qué pasa? Pues estas víctimas terminan por rendirse, oye, pues no puedo estar aquí cada que tú me digas que vuelva a venir, que vuelva a venir, que vuelva a hacer, pues entonces si quieres yo lo investigo yo sola, o sea... Pues sí, es lo que hacen. Pues es como, ya me estás poniendo a hacer todo a mí, o sea... Bueno, entonces una comisión de 5 funcionarios de la CNDH llegó hasta las puertas de la toma para trasladar a quienes decidieran participar a otra sede de la comisión, como diciendo, bueno, esta es la gente que se reunió, vamos a hablar en otro lado. Pero finalmente las familiares de desaparecidos decidieron no separarse del resto de los manifestantes y quedarse dentro del edificio, exigiendo que sean las autoridades las que se acerquen hasta ahí. Es que al final... O sea, querían hablar con ciertas personas, vente, y ellos dijeron, bueno, decidieron quedarse junto con el resto de los manifestantes, que quieras que no, pues fueran ahí a ayudarlos. Pues es que al quedarte, bueno, una, lo necesitas porque no tienes dónde vivir, y otra, al quedarte... ya estás apoyando la causa, o sea, no puedes estar a medias. No puedes estar nada más con lo que te conviene y con lo que no. Es como, no, pues dale, o sea... Claro, porque esto no se trata de una persona, se trata de muchísimas. Claro. La CNDH envió 3 comunicados a lo largo del día en los que pidió un entendimiento y que no se dañara el patrimonio de las instalaciones cuando empezaron a rayar los cuadros. Pero las integrantes de Ni Una Menos reclamaron que esos comunicados solo son para los medios o para sus redes sociales, mientras que nadie en la comisión ha hecho contacto directo con ellas. O sea, durante ese tiempo, además de los cuadros de personajes históricos sobre los que pintaron, arrancaron placas de la CNDH, como una donde se habla de los derechos de los hombres en reclamo a que se invisibilice a las mujeres,
y encendieron varios fuegos en los que quemaron papeles y páginas de un libro de López Obrador. Amenazaron con que le daban un día a los funcionarios para ir a sacar documentos y no quemarlos, o sea, como, bueno, ven, sácalos, aunque otras activistas aclararon que los expedientes de víctimas están dentro de unas oficinas que permanecen cerradas con llave. Entonces, obviamente hay diferentes versiones, a lo mejor están quemando expedientes, a lo mejor los tienen en otro lugar, etc. Lo que sí sacaron ya durante el fin de semana fueron unos cortes de carne y quesos caros que estaban almacenados en el comedor, como para dar un banquete. O sea, mientras las víctimas no reciben apoyos ni para trasladarse a la Ciudad de México a dar seguimiento a sus casos, ellos están comiendo queso y carne, pues bueno. No me extraña, pero sí que es duro. O sea, imagínate estar ahí y ver este tipo de cosas que ya sabemos son de la desigualdad social, sistémica que tenemos en México, pero... Pues sí, o sea... Es otra cachetada en la cara. Es que son las ideas y son como la vieja escuela o, no sé, la comodidad. Pero por alguna razón, para algunas generaciones o para algunas personas, no estoy diciendo que todos obviamente, pero para algunas personas, irónicamente esas personas tienen cierto nivel de poder. Formar parte de una institución o un organismo gubernamental es como ganarse la lotería. Es no hacer nada. Exacto. Y simplemente tener, vivir la vida. Disfrutar. Ajá. Like, enjoy life. Es como, no, sigue siendo un trabajo. Exacto. Y bueno, las demandas ya mencioné cuáles eran las que ellas tienen en este momento, que parecen todas muy razonables. Y pues aquí estamos hasta ahora. Lo que sé es que la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, que ya la mencionamos antes, anunció que acepta el pliego petitorio del Frente Nacional Ni Una Menos, organizaciones civiles y víctimas de violaciones a derechos fundamentales, que todavía mantienen tomado el edificio hasta el día de hoy, pero, digamos, aceptó el pliego petitorio. Queremos ver que sea en serio, porque pues parece que decir que sí no va a solucionar las cosas mágicamente. Sí, ¿verdad? resulta muy fácil. Entonces, como es la promesa, o sea, jamás le dices a una víctima, yo te lo voy a entregar o yo voy a hacer que esto pase, porque no está en tus manos. Entonces, el hecho de que digas sí, pues también deja una pregunta al aire de, ¿ese sí es para desocuparnos, para sacarnos de aquí? ¿O ese sí, o sea, representa algo real? Yo creo que el primer paso sería buscar un refugio para las personas que están ahí, y sería un sí con acción, o sea, no solamente de los dientes para afuera. Claro, o sea, a lo mejor ahorita ya la presión mediática o lo que sea, pero vamos a esperar ver acciones, no sé cuándo, porque queremos pensar que es ya, pero en México... No sabemos qué tanto vayan a durar las negociaciones, ojalá que puedan resolverlo de manera, pues ya no digamos pacífica, de manera efectiva. Sí, es que las cosas que no se acaba aquí, o sea, eso es lo que tenemos que recordar. Me parece que esto no es solamente una lucha feminista, sino de cualquier mexicano que haya visto vulnerados sus derechos y haya visto salir impunes a los responsables. O sea, es sobre estas personas que obviamente fueron víctimas, pero también todos los que el día de mañana podemos ser víctimas y queremos tener una institución en la cual podamos confiar, recargarnos, sobrevivir. Claro, tener apoyo, porque más allá de la cuestión a lo mejor psicológica o emocional, exacto, es la cuestión del hoy y ahora, o sea, ¿dónde voy a dormir? Por ejemplo, entonces, cositas así muy básicas. Pues bueno, esto es lo que está pasando right now en México. Y me parecía importante que la habláramos. Espero que si no lo supieran, pues ahora están informados y que pues entre todos podamos seguir en el camino de cambiar a México y hacerlo un país mejor. Sí, y estar al pendiente. Para todos. No, sí, para todos. O sea, para hombres y mujeres y niños y abuelos y todos. Sí, por ejemplo, estar también un poquito más al pendiente de este tipo de noticias que a veces las vemos como muy lejanas, pero que nos afectan a todos. Es lo que no entendemos como seres humanos. O sea, las actitudes o acciones que ocurren en Ciudad de México, por ejemplo, van a
van a causar un efecto dominó en todo el país, para bien y para mal. Entonces, acciones como esta que tienen un fin positivo, no solamente en las víctimas que están ahí en este momento, también puede llegar a tener un efecto positivo para los que viven en Chihuahua, en Yucatán, en Campeche, etc. Vamos a seguir al pendiente de esta nota para hacerles saber pues la resolución, en qué terminó todo esto. Le podemos dedicar un pedacito de algún otro de los podcasts. Vale. Gracias por escuchar. Pues bueno. Estamos en ese momento de nuestra historia como país, como revolución. Exacto. Y pues crecer duele. Ya. Estamos creciendo. Ni modo.